Le damos gracias a Dios porque el Señor nos cuidó en este día. Amén. El Señor estuvo con nosotros. El Espíritu Santo, de manera fiel y poderosa, estuvo también y está constantemente motivándonos a orar, motivándonos a leer la palabra para llenarnos de su poder y presencia. Es la manera como Él nos puede dirigir. No podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo si no está la palabra en nuestra mente, la sabiduría que viene de lo alto. Recuerden dos cosas, no olvide esto. Si usted quiere poder, ore. Amén. Porque la oración nos conecta con Dios. Y si usted quiere sabiduría, lea la palabra de Dios. Amén. Ahí está un conocimiento, hermano, demasiado elevado, que usted se va a dar cuenta que es un conocimiento útil y poderoso para los aspectos más pequeños y minúsculos de la vida. Incluso aquellos que usted piense que no tienen ningún índole espiritual, para cualquier cosa, la palabra de Dios es la sabiduría que nosotros necesitamos. Estamos aquí en esta actividad maravillosa titulada Corazón Misionero. Ayer empezamos nuestra capacitación con el tema ¿qué es la predicación? Ayer tuvimos un tema titulado ¿qué es la predicación? Y dijimos que la predicación es un medio de ¿qué? Es un medio de salvación. Que a Dios le agradó salvar al mundo, no, Él pasó por alto la sabiduría humana y le agradó a Dios salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Amén. Y es que el evangelio es una locura, porque somos justos por aquel que fue condenado por el pecado, somos bendecidos por aquel que fue hecho maldición, recibimos vida por uno que murió. Es una locura el evangelio para el raciocinio humano, para la lógica humana. El evangelio de Dios realmente es una locura poderosa que transforma, que salva, que nos llena la mente de esperanza de una nueva vida poderosa y nueva en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así que la predicación es un medio de salvación. Por eso es tan importante la predicación. Pero hay otros elementos que estudiamos anoche que elevan la importancia de la predicación. Y es que también vimos que la predicación es un mandato divino. ¿Es un mandato qué? Dios nos envió a predicar. Por eso es que nosotros estamos en esta capacitación, tomamos la importancia y la relevancia de esta reunión, porque la predicación de la palabra de Dios es muy importante. Porque si no hay quien predique, ¿cómo la gente puede tener fe? ¿Cómo la gente puede creer? ¿Cómo la gente puede conocer a Dios? ¿Cómo la gente puede arrepentirse? No hay manera. Si el mensaje no llega, se necesita un heraldo, un predicador que transmita el mensaje. También dijimos que la predicación es importante. ¿Alguien se acuerda de otro aspecto de por qué la predicación es importante? Dijimos ese, ¿cuál más? Ok, vamos, lo más importante. Ayer la parte quizás más neural, más trascendental de la enseñanza de ayer es que lo más importante no es la preparación del sermón, sino la preparación del predicador. Es lo más difícil. Pero decíamos también que la predicación es importante porque es una señal del fin de los tiempos. Amén. Recuerden ustedes que cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo como testimonio, entonces vendrá el fin. Así que es muy importante la predicación, porque Dios nos manda. Hubo otra, y dijimos que la predicación es importante porque ¿qué? Había otra. Exactamente, ¿el ejemplo de quién? De Jesús. El ministerio de Jesús se basó en la predicación de la palabra. Amén, hermanos. Maravilloso. Y entonces hablábamos de que efectivamente lo más importante es la preparación del predicador, porque cada vez que predicamos, ¿cuál es el propósito? ¿Se acuerdan de eso importante que dijimos anoche? Cuando usted predica, ¿cuál es el propósito, el objetivo? Por ahí va. Que la gente le diga sí a quién. Gloria a Dios. Cuando usted se para a predicar, usted tiene que en la mente, con el mensaje que usted tiene, según la comunión que usted
obtuvo en la presencia de Dios, cuando usted predica, usted tiene aquí en la cabeza que el propósito es que el que está oyendo le diga sí a Dios. Amén. Si es un llamado de consagración, si es un llamado de obediencia, si es un llamado de fidelidad, si es un llamado a ser un buen padre, si es un llamado a ser un buen esposo, si es un llamado a ser un fiel cristiano, si es un llamado a la labor misionera, sea cual sea el tema que el Espíritu Santo colocó en su corazón y que por la comunión con Dios se obtuvo el resultado, el mensaje es y el propósito es que la gente le diga sí a Dios. Amén. Que la gente le diga sí a Dios. Que la gente le diga sí a ¿quién? Sí a Dios. Tenga eso en mente cada vez que predique. Amén, hermanos. Usted se para ahí para predicar y el propósito es que la gente le diga sí a Dios. Muy bien, perfecto. Entonces lo más difícil no es la preparación del sermón, lo más difícil es la preparación de ¿quién? Del predicador. Ahora sí lo que estaba diciendo Euclides. ¿Cómo se prepara el predicador? ¿Qué es lo primero una de las cosas que tiene que hacer el predicador? Conocerse a sí mismo. Y llega un momento de reflexión, de autoexamen, para descubrir las motivaciones de por qué voy a predicar, para ponerme en sintonía con Dios, para humillarme y buscar el poder de lo alto. Amén. ¿Qué otra cosa forma parte de la preparación del predicador? ¿Conocer a quién? A Dios, al Señor. Por eso es importante la comunión, por eso es importante la devoción, porque usted y yo somos un heraldo. El predicador es un querux, es un heraldo. El predicador viene y da el mensaje de su rey. Usted tiene que saber qué dijo el rey, qué piensa el rey. Tiene que conocer a su Señor. Y para la preparación del predicador hay un elemento muy importante y es que el predicador necesita ¿qué? Ese es conocerse a sí mismo, conocer a su Señor y hay otra. Ok, entonces eso significa que debe conocer ¿qué? La Biblia. Amén. Debe conocer la Biblia. Y yo, claro, usted no, bueno, pastor, entonces me voy a ir 10 años para allá a un monasterio y después de esos 10 años, no, usted va delimitando, va poco a poco, por lo menos la historia que usted va a estudiar, la parte que tuvo en la devoción con Dios, usted eso, porque recuerden esto que es muy importante, no estudiamos la Biblia como un libro de investigación. No estudiamos la Biblia como cuando usted iba a la escuela y entonces le decían, mira, lean esta novela, Don Quijote de la Mancha, lean esta cosa, qué sé yo, hermano. Entonces uno leía, memorizaba, porque nosotros no estudiamos la Biblia de esa manera. El conocimiento de la Biblia es para descubrir a una persona, es para conocer el amor de Dios. Amén. Amén. Entonces, usted no tiene que conocer toda la Biblia, pero usted necesita dominar la palabra de Dios y lo que usted va a predicar necesita conocerlo. Amén. Hay un amigo muy famoso, usted lo conoce porque yo lo he traído para acá, pero de repente no sé si a él le dará pena. Bueno, yo he dicho unas barbaridades y uno cuando está empezando dice tantas cosas. Él cuando todavía ni siquiera había decidido estudiar para pastor. Pero llegó a la iglesia, se bautizó y le gustaba predicar y una vez predicó y entonces él estaba leyendo la Biblia y hay un texto en Proverbios que dice que el odio despierta rencilla. Pero él dijo, oye, esta iglesia aquí hay muchos hermanos chismosos y la gente le gusta estar hablando. Entonces él leyó mal el texto y no leyó el odio despierta rencilla, sino que leyó el oído despierta rencilla. Entonces se paró ahí a predicar, hermano, por eso es que usted imagínese el chisme, la murmuración, eso despierta rencilla. Miren lo que está diciendo el sabio Salomón en Proverbios. El oído despierta rencilla. Y lo peor fue que cuando terminó el sermón, la gente, bueno, no era pastor todavía, hermano, gloria a Dios, qué bueno, gracias por el mensaje que me dio. Y nadie se dio cuenta que no decía odio, nadie se dio cuenta que decía odio y que no decía oído. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Ok, hoy vamos a hacer una introducción a la hermenéutica. Hermenéutica. ¿Qué significa esa palabra? ¿Dónde está la importancia de esa palabra? ¿Por qué esa palabra tiene que ver con la predicación? Hermenéutica. Ok, vamos a leer Lucas 24, 27
Y Lucas 24, 27 encontramos la historia titulada El camino a Emaús. ¿Se acuerdan de esa historia? Una aldea ya cercana de Jerusalén, un grupo, por lo menos una pareja de discípulos chasqueados, descorazonados, sus esperanzas polvorizadas, porque Jesucristo había sido crucificado. Jesucristo estaba muerto, Jesucristo estaba en el sepulcro de José de Arimatea, así que toda su esperanza, el concepto que ellos tenían de lo que el Mesías iba a hacer, era equivocado, y como era equivocado, ahora estaban frustrados, tristes, desconsolados, y entonces aparece Jesús. Amén. Gloria a Dios, Jesucristo allí con los discípulos que van camino de Emaús, acompañándoles, hablándoles, enseñándoles la presencia de Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios, cuando ellos le preguntaron, mire, tú eres el único judío que no sabe lo que ha acontecido allá en Jerusalén. Y entonces Jesús comenzó a explicar, oye, pero ven acá, ¿y no será que eso era lo que tenía que ocurrir? Porque yo creo que la Biblia dice acerca del Mesías. Y entonces dice, y comenzando desde Moisés, Pentateuco, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró. ¿Qué hizo Jesús? Les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Miren, el único propósito de las escrituras es revelarnos a Cristo Jesús. Es mostrarnos a Jesucristo. Por eso el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, porque es la conclusión, es donde se encuentran todos los libros de la Biblia, porque las escrituras dan testimonio de Jesús. Amén. Ahí está el poder de la palabra de Dios. Entonces Jesús, miren el dominio que Jesús tenía de la palabra, que no era porque era Dios. Recuerden que Jesús se encarnó. El deseado de toda la gente dice que su mamá María desde bien pequeño se lo sentaba a las piernas y le contaba las historias de los profetas, Moisés, el Éxodo, la liberación, la Pascua, todo. La mamá de Jesús, María, se lo enseñó a Jesús. Miren el dominio que tiene Jesús de la palabra. Miren cómo toda la escritura revela a Jesús. Y entonces la palabra de Dios dice que Jesús, tomando el Antiguo Testamento, los profetas, el Pentateuco, la ley, les declaró en todas las escrituras lo que hablaba acerca de él. Esa palabra que está allí subrayada y en negrilla, les declaró, es la palabra griega diermeneuo. Es declarar, la palabra cuando usted va a la raíz. Miren lo que estamos haciendo, por cierto, miren lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos haciendo un poquito de hermenéutica. Y una de las partes de la hermenéutica es saber cuál es el significado de la palabra. Cuando usted hace un estudio de la palabra, usted puede encontrar el mensaje que hay allí. Entonces la palabra les declaró es la palabra griega diermeneuo. ¿Y esa palabra qué significa? Esa palabra significa interpretar. Esa palabra significa traducir. Esa palabra significa dar sentido. Esa palabra significa dar significado. Esa palabra significa explicar. Es decir, que Jesús hizo hermenéutica. Jesús hizo diermeneuo. Jesucristo agarró la palabra de él, la palabra que el Espíritu Santo le reveló a los profetas. Él tomó la palabra y se las explicó. Le dio significado, se las tradujo, le dio esclarecimiento, se las interpretó. Eso es hermenéutica. Es importantísimo o importantísima la hermenéutica, porque es cuando usted toma la Biblia y entonces por la oración, por la humildad, por el poder del Espíritu Santo, usted toma la palabra de Dios y le da el sentido correcto, para que la Biblia diga lo que ella quiere decir y no la idea que usted tiene. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cuál es uno de los cuando yo estaba, ni siquiera, la verdad es que yo era un caso muy atípico, porque yo no tuve la bendición de estudiar teología como muchos de mis amigos, que ellos llegaron en la edad de adolescente y tenían ese fuego, ese primer amor, y entonces ellos
tuvieron campaña, daban estudios bíblicos, predicaban, montaban sermones y en esa experiencia ellos, wow, esto es tremendo, esto me gusta, y como que Dios los llamaba y los confirmaba y iban a ser pastor. Yo estaba en la iglesia, pero yo era un laodicense en toda la expresión de la palabra, una tibieza tremenda. Estaba en la iglesia, ¿por qué? Mi mamá me decía, yo me quería volver loco, yo me quería salir de la casa y volverme loco y que fiesta, loco, como muchacho. ¿Ve? Y ella me dijo, bueno, si usted se va de la casa, usted, aquí ya no se le plancha, aquí ya no se le, yo imagínate, yo no sabía ni freír un huevo, hermano. Yo dije, no, yo que me voy a ir para el mundo, está pasando hambre, ¿quién me va a planchar? No, yo me quedo aquí con mi mamá, con eso, bueno, la sabiduría de mi mamá, gloria a Dios, porque si no yo lo podía hacer solo, ¿cuánta gente no lo hace solo? Ni que yo tuviera, me falte un brazo, una pierna, es más, hay gente que le falta una pierna y cocina, maneja avión, yo lo podía hacer, pero bueno, no sé, ¿qué quiero decir con esto? Entonces yo no tenía esa experiencia, yo nunca, cuando yo fui a estudiar teología, yo nunca había dado un estudio bíblico, yo nunca había tenido una campaña. Entonces me acuerdo que antes de ir a estudiar teología, hablando con un pastor, yo quería montar mi primer sermón. Y entonces yo le pregunté, el pastor Julio Flores, que fue el capellán que tuvimos en el retiro, y le pregunté, oye, mira, yo quiero predicar sobre esto, yo quisiera hablar, y yo no me acuerdo cuál era el tema, imagínense, pero entonces él me dijo, oye, tú estás cometiendo el primer error y el más grave error de todos los predicadores. ¿Cuál era el error? Que yo estaba formulando una idea para predicar, pero la idea estaba fuera de la Biblia. Es decir, la idea no surgió, aunque puede surgir de afuera, pero surge de afuera, bueno, ya les voy a explicar. La idea no surgió del estudio a través de la devoción y la comunión con Dios, sino la idea surgió de que, bueno, yo tenía que predicar y yo creo que este tema puede ser bueno. Ese es un error. La idea no viene de afuera, las ideas surgen de la comunión con Dios a través de la oración y de la palabra. Amén. ¿Me están entendiendo los predicadores de la iglesia? Entonces, en ese estudio, nosotros necesitamos hacer hermenéutica, que es interpretar correctamente la Biblia, darle el significado que la Biblia tiene para no tergiversar. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, aquí vamos, solamente son términos, a la final eso no va a salvar a nadie y usted no lo va a hacer ni mejor ni por predicador, solamente son términos para que usted tenga dominio del tema. Hay una palabra que se llama homilética, que prácticamente fue lo que empezamos a hacer ayer. La homilética tiene que ver con el arte de predicar. Homilética tiene que ver con las reglas y las técnicas de hablar en público, de presentar el mensaje. En este momento yo estoy haciendo homilética, yo le estoy presentando, estoy haciendo una homilía, estoy presentando un tema. Entonces, hay técnicas para hacer eso. La entonación de la voz, mirar a los ojos a la persona que está escuchando, los ademanes, la vestimenta, evitar meterse las manos en el bolsillo, hay muchas cosas importantes porque hay una manera de cómo transmitir el mensaje. ¿Me siguen? Pero ahora estamos hablando, ¿qué es lo que vamos a estudiar estas 2 semanas? Esta semana, aquí vamos a estudiar homilética, cómo presentar el mensaje. Por eso empezamos ayer con qué es la predicación, qué es el predicador, lo más importante. Pero también vamos a estudiar hermenéutica, que es, recuerden, no lo olviden, interpretar, dar significado, darle sentido, traducir. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, mientras que la homilética me enseña cómo debo predicar, la hermenéutica me enseña qué tengo que predicar. ¿Se entiende? La hermenéutica viene de la comunión con Dios, la humildad, la dirección del Espíritu Santo y el estudio de la palabra. Entonces, después de eso, ya hice hermenéutica, interpreté, entendí el significado, entendí el mensaje, ahora vengo y hablo, viene el dominio de la homilética, que es la presentación del tema. La homilética me dice cómo predicar, pero la hermenéutica me dice qué tengo que predicar. ¿Están conmigo? ¿Cuál es el concepto de la hermenéutica bíblica? Bueno,
Este es un libro que se llama Hermenéutica Bíblica, de un autor, si mal no estoy, español, Severino Croato. Dice: la hermenéutica bíblica es simplemente un método de lectura de la Biblia, pero hay que explicitarlo y organizarlo. Explicitarlo porque siempre se lee hermenéuticamente la Biblia o cualquier otro texto, muchas veces sin reconocerlo. No existe lectura que no sea hermenéutica. Saberlo ya es un paso grande, solo hay que organizarlo para usarlo y legitimarlo. Pastor, no entendí nada, ya le voy a decir. Siempre hacemos hermenéutica. Usted le mandan un mensaje de texto y usted lee el mensaje de texto y usted tiene que interpretarlo. ¿Me están entendiendo? Usted lo está leyendo y usted a lo mejor con un mensaje usted interpreta: oye, este como que está bravo. De lo ni siquiera está bravo, se está contento, le mandó un mensaje normal, pero usted lo está interpretando porque es imposible leer algo sin interpretarlo. Entonces, la hermenéutica es ese método de lectura de la Biblia que tiene sus técnicas para que nosotros podamos interpretar correctamente lo que la Biblia dice. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, ya saber que todo tiene hermenéutica, un mensaje, una mayordomía, fidelidad en el diezmo, eso hay que interpretarlo. ¿A qué se refiere eso? Y por qué gratitud en las ofrendas, construcción del yin, hay un proyecto del yin, y será que todo lo que usted lee, usted hace hermenéutica. La hermenéutica bíblica es interpretar correctamente lo que la Biblia dice. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la clave para una hermenéutica poderosa? ¿Cuál es la clave para una hermenéutica poderosa? El mismo libro que acabamos de citar dice: es un hecho que cuanto más renovadora es la vida cristiana y por lo tanto la teología, más se ejercita implícitamente la hermenéutica. Entonces, la preparación adecuada, caemos otra vez al tema de ayer, la preparación adecuada de un sermón requiere un estudio profundo y continuo de la Biblia. Antes de que lleguemos a ser predicadores de la palabra, debemos llegar a ser estudiosos de la palabra. Amén. ¿Dónde está el poder de la hermenéutica? En el estudio sistemático, en la continuidad, en constantemente estar en comunión con Dios por medio de la palabra. Si hay una relación constante, si hay una relación continua, si hay constantemente espacios para estudiar la palabra de Dios, entonces mi hermenéutica, es decir, la interpretación del mensaje y conseguir el significado del mensaje, será más poderosa porque es el resultado de entender el conocimiento que está en la Biblia. Antes de ser un gran predicador, necesito ser un gran estudioso de la Biblia. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Están callados, están serios, están concentrados. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la hermenéutica? ¿Por qué el poder está en conocer y estudiar más? ¿Por qué? Miren esta cita tan hermosa, hermanos. Hablando de la parábola del sembrador, palabras de vida del gran maestro. La palabra de Dios es la simiente, es decir, la palabra de Dios es la semilla. ¿La palabra de Dios es la qué? La semilla. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. Cada semilla tiene un poder germinador. Usted se come un durazno y en esa semilla de durazno, adentro de esa semilla está el poder para que germine un nuevo árbol de durazno. ¿Se entiende eso, verdad? La vida de otro durazno, bueno, de muchos, la vida de un árbol de durazno, grande, fuerte, o de mango, de lo que sea, está en la semilla. El poder germinador ¿está dónde? En la semilla. Quiere decir que el poder germinador de Dios está en la palabra. Amén. ¿Están entendiendo el principio? En el mundo natural, el poder que da vida es la semilla.
En el mundo espiritual, el poder que da vida, por eso Jesús lo comparó con una semilla para que entendiésemos. El poder de la vida está en la palabra de Dios, que es la semilla. Amén, hermanos. Mientras más esa semilla entre en nosotros, habrá más poder. Y entonces podemos vencer las tentaciones. Amén. Seremos fuertes. Continúa diciendo el profeta de Dios. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por los cuales puede cumplirse el mandamiento y la promesa. Wow. Voy a explicar lo que acabamos de leer porque es demasiado profundo. Usted lee un mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Wow, ama a tu prójimo, imagínate. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted comienza a interpretar, a entender. Entonces, que usted lo leyó. Bueno, ahora, ¿cómo hago? Ama a tu prójimo. ¿Cómo hago para amar a mi prójimo? Uy, qué difícil. Y este hermano, como dicen en los reels, qué difícil me la pusieron. Uy, este hermano sí me la pone difícil. ¿Cómo yo amo a ese hermano? Y usted está ahí luchando porque usted ya sabe que tiene que amar a su prójimo como a usted mismo, pero ahora usted necesita ese poder para poder amar a su prójimo como a usted mismo. No funciona así. En la misma palabra está el poder para cumplir el mandamiento. ¿Me di a entender, hermano? Esa misma palabra que está diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo, ella misma es la que tiene el poder para que tú puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No les parece maravilloso? No está en nosotros. No es algo que usted pueda construir, hacer, elaborar. Es la palabra. Amén. Porque la vida está en la semilla y la palabra es la semilla. Y en la misma palabra, en el mismo mandamiento, en el mismo mensaje, en la misma orden, está el poder para que ese mandamiento y para que esa orden sea una realidad en mi vida. Amén, hermanos. Por medio de los cuales puede cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y el carácter de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si yo hago hermenéutica, si yo estudio la Biblia, vuelvo y repito, voy a hacer énfasis en esto, no es un estudio de investigación. No es un estudio académico, es un estudio que transforma. Porque si yo entiendo lo que la palabra dice y hago hermenéutica para saber el correcto significado y la correcta interpretación, como la vida está en la semilla, la misma vida de Dios está en su palabra, es la vida de Dios la que está entrando en mí. Por eso es poderoso la hermenéutica. Porque comienza a transformar al predicador. Gloria a Dios. ¿Me está siguiendo la gente? La palabra comienza a transformar ¿a quién? Al predicador. Y cuando el predicador predica, no es un charlatán. No está ahí para estar haciendo reír a la gente, está echando cuentos. Alimenta a la iglesia porque esa vida que lo transformó a él es la misma semilla y la misma vida que estás transmitiendo para transformar la vida de los que están escuchando la palabra de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta del milagro, hermano? ¿Se dan cuenta del honor que nosotros tenemos de ser predicadores? Jesús lo dijo en su palabra. Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, después de multiplicar los panes y los peces, y que todo el mundo lo buscó. ¿Pero por qué buscaron a Jesús? Porque había multiplicado los panes y los peces. Es decir, ellos estaban pendientes de lo material, del reino. Querían coronar a Jesús como rey. ¿Y qué dijo Jesús?
El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo. La carne, nosotros, lo carnal, nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. No dijimos, la vida está en la semilla. Y la semilla es la palabra. Y Jesús está diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? ¿Son qué? Son vida. Ahí está la vida de Dios en la palabra. Y en San Juan 5:24 dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que crea al que me envió el Padre, tiene vida eterna. El que oye la palabra y cuando oye la palabra tiene fe, ¿qué recibe? Vida eterna. Y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a ¿qué? Gloria a Dios. Por eso es tan importante la hermenéutica. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Por qué es necesaria la interpretación? Bueno, porque los libros de la Biblia fueron escritos hace muchos siglos, hace demasiado tiempo atrás. Nos separa una distancia muy larga de tiempo. Y en esa distancia de tiempo hay muchas cosas que para nosotros son difíciles de entender. Porque eran otros tiempos, eran otras vestimentas, eran otras experiencias, eran otras culturas. ¿Me siguen, hermano? Necesitan interpretación para poder dar el significado correcto. También porque hay situaciones culturales, religiosas y políticas que son diferentes a nuestros tiempos. La manera como se casaban las personas se casaban honrando a su papá y a su mamá, y quien escogía la pareja eran los padres. Claro, no podía casarse, necesitaba el amor, pero el hijo confiaba en el criterio de los padres, pues si no era una deshonra para los padres. Por eso Abraham manda a Eliezer para que le busque una esposa a Isaac. Pero eso hay que interpretarlo, porque si yo lo interpreto a cómo es el casamiento y la vida conyugal de hoy en día, no lo puedo aplicar porque allá era una cultura diferente para poder obtener el verdadero significado. Amén, hermano. Amén. Yo no puedo... Jesús convirtió el agua en vino. Y no me venga a mí, por favor. O sea, usted me está viendo cara de tonto. El vino es alcohol. No hay ningún vino que no tenga alcohol. Me ven cara de tonto a mí. La Biblia está diciendo que Jesús convirtió el agua en vino. Ah, pero ya va, ven acá, es que eso hay que entenderlo como era culturalmente. Y si en aquella cultura todo el vino era fermentado y tenía alcohol. No todo el vino era como ahora fermentado y alcohol. También hay algo diferente y es que hoy en día usted compra cualquier bebida alcohólica y en la etiqueta dice cuántos grados de alcohol tiene. Allá los jarrones, eso no tenía, decía, este producto tiene tanto de alcohol. Yo necesito poder entender las diferencias culturales para que cuando yo presente y yo pueda descubrir lo que realmente está diciendo la Biblia. ¿Me está entendiendo la iglesia? Porque la Biblia fue dada en idiomas que son desconocidos por los nuestros. Es más, el hebreo, el griego y el arameo que está en la Biblia son lenguas muertas, ni siquiera es el griego que hoy se habla en Grecia. Lenguas muertas, un hebreo muy antiguo, un griego muy antiguo, un arameo muy antiguo. Entonces yo necesito, ¿qué significa esa palabra? ¿Me siguen, hermano? La Biblia necesita interpretación. Miren este pensamiento tan importante de este libro que se llama Hermenéutica Bíblica. La Biblia no es un depósito cerrado que ya dijo todo. Es un texto que dice en el presente, pero que habla como texto, no como una palabra difusa y existencial que solo tiene sentido tiene el sentido genérico de provocar mi decisión. La tensión entre ser un texto fijado en un horizonte cultural
que ya no es el nuestro y ser una palabra viva que puede mover la historia, solo se resuelve por una relectura fecunda, es decir, profunda. Es decir, que la Biblia es un texto que está, digamos, colocado en una cultura antigua, en un idioma muerto, en una sociedad y prácticas distintas, pero es una palabra que es viva y presente para nosotros hoy, lo maravilloso de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo lo que yo le quiero decir? Entonces hay una tensión, porque sí, es un texto que está fijado en una cultura, es un hecho histórico, aconteció una cultura, José, un faraón, Moisés, el cruce del Mar Rojo, es algo que está plasmado en la historia. Pero también es un mensaje y son palabras que son vivas ahora, en el presente, que transforman la vida ahora. Amén. No son cuentos para dormir a los niños. Esa historia tiene un mensaje ahora, relevante ahora. Entonces hay una tensión entre que es un texto antiguo, en medio de una cultura antigua, pero que es un texto que está vivo en el presente. Amén, hermanos. Necesita la hermenéutica. ¿Cuáles son los propósitos fundamentales de la hermenéutica? Bueno, entender lo que los escritores humanos de la palabra deseaban comunicar a sus oyentes. Que entender el pensamiento del instrumento humano que fue inspirado. ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué quiso decir Pedro? ¿Qué quiso decir Moisés? 2. Percibir lo que el autor divino deseaba comunicar por medio de las palabras de la Escritura, las cuales no fueron siempre comprendidas por el escritor humano o sus contemporáneos. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses y los anima y les dice que no se desanimen, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que nosotros... ¿Usted cree que Pablo entendía que la venida de Cristo se iba a durar tanto y que él ni siquiera iba, o sea, que no iba a suceder en el momento que él estaba viviendo? ¿Usted cree que Pablo entendía eso? No. Pero él lo escribió. Entonces, él escribió un mensaje que Dios le reveló, pero él mismo no lo entendía de la manera correcta. Entonces, no solamente tengo que analizar lo que el autor quería transmitir, sino inclusive lo que en realidad lo que Dios quiso decir con ese instrumento humano que él ni siquiera comprendió lo que Dios quería decir. Interesante, ¿verdad? Aprender a comunicar y aplicar tanto la forma como el contenido del mensaje bíblico a los hombres. Es decir, escuche esto, que esto es poderoso. Hay algo que es importantísimo en la predicación y la hermenéutica, y es la aplicación. ¿La qué? La aplicación. ¿Cómo esa historia y ese mensaje se aplica para mí en el presente? Porque, repito, no es transmitir una información. Yo doy el mensaje y ya. Así, Eliezer fue y consiguió una esposa para Isaac. Hoy Eliezer oró y puso a Dios en primer lugar. Y entonces, ya, no. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se aplica eso hoy? ¿Cómo se aplica eso hoy? Oh, tiene una aplicación muy importante, la trascendencia de la familia. Buscar a alguien que ame a Dios, que tenga el temor de Dios en su corazón. Porque Abraham le dijo a Isaac, haga un viaje largo hasta allá, por Babilonia. Váyase para allá, aquí en Canaán no, allá en Mesopotamia, váyase hasta allá. Imagínese usted la mente de ese hombre, además de que Isaac sigue en la genealogía del pacto, Isaac forma parte de la familia que Dios escogió por la cual va a venir Jesús. Imagínese usted eso. Y Señor, ¿cómo usted me va a poner a mí ese compromiso? ¿Cómo yo voy a saber cuál es la esposa? ¡Wow!
¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Entonces yo tengo que aplicar eso. ¿Cuál sería una aplicación? Se me ocurre ahorita, usted no puede hacer con su familia lo que le dé la gana o escoger a la persona que le dé la gana, porque las decisiones que usted tome tienen que girar en torno a Jesús, al Salvador, para que la promesa del Mesías se haga realidad en ti. ¿Me siguen, hermano? Entonces, ya conté la historia y ya. Le di información, no, sí, y habían tantas millas de Canaán a Mesopotamia, ok, sí, habían tantas millas. Sí, entonces, yo le puedo dar la información histórica, pero en realidad lo más importante es que después que se da la información, la aplicación. Como eso es relevante para ti hoy. ¿Me entiende la iglesia? Hay 3 escuelas de interpretación bíblica. Hay una escuela que se llama preterista. Esta no es la adventista, o sea, no es la que utiliza, estas escuelas no es que esta es adventista, no, la escuela, nosotros no hemos creado ninguna escuela, esas son las que existen y la iglesia adventista toma la que Dios ha enseñado, que es la más correcta. No somos preteristas, el preterismo significa el pasado, que todas las profecías bíblicas ya se cumplieron en el pasado. Entonces, si el mensaje bíblico ya se cumplió en el pasado, eso no tiene ninguna relevancia para nosotros ahorita. Son historias para los niños, para sacar, sí, José, y tú tienes que ser millonario como José. Son historias que se pueden manipular para intereses netamente humanos, diabólicos. Porque ya todo quedó en el pasado. Esa no es la que nuestra iglesia practica. O la futurista, que todas las profecías se cumplirán en el futuro. Entonces, ahí es donde están todos los evangélicos, están esperando que aparezca el anticristo, la persona que va a terminar la construcción del templo de Jerusalén. Me imagino que tendrán que sacar a los islámicos, ya no tendrá que ser una mezquita, no sé, y entonces, eso será. Y ustedes saben que el diablo va a acomodar todo para engañar a la gente. Y entonces va a aparecer un hombre allá y entonces él se va a sentar, porque dice la Biblia que él se sienta en el trono de Dios, se hace pasar por Dios. Ellos están esperando el anticristo para poder saber cuándo entonces empiezan los últimos 7 años de prueba sobre este mundo. Nosotros no estamos esperando que aparezca el anticristo, nosotros sabemos quién es el anticristo. Es un sistema. Es un sistema. La cabeza de la Iglesia Católica, el sistema papal. Porque es el sistema que se opone a Dios, que se hace pasar por Dios, que se sienta en el trono de Dios. Que está en el lugar de Cristo, que perdona los pecados. Nosotros sabemos. Entonces, ¿cuál es la que la Iglesia Adventista tiene? La historicista. Las profecías se cumplen, comienzan con el profeta y se van desarrollando a través de la historia. Por ejemplo, Daniel. Daniel recibió le interpreta el sueño a Nabucodonosor, pero la profecía empezó con Daniel, porque la cabeza de oro representaba ¿a quién? A Babilonia. Y después se va desarrollando ¿en qué? En la historia. Apocalipsis empezó con Juan, el tiempo apostólico, y se fue desarrollando en la historia. Ese es el historicismo. ¿Están conmigo, hermano? ¿Estamos aprendiendo bastante o lo estoy confundiendo más? No se ríe, hermano, que esto es serio. Normas de interpretación bíblica. Bueno, la primera norma es sola escritura. Eso significa la preeminencia de la Biblia, la base de nuestra fe, el objeto máximo de nuestro estudio. Inclusive, escúcheme bien, voy a decir algo que va a sonar un poco delicado, pero yo necesito que nosotros tengamos este equilibrio porque es muy importante. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles. Y hoy en día usted va a escuchar mucha gente un poco liberal que habla del don de profecía, la sierva de Dios, como que, oye, pero eso pasa también porque nosotros hemos cometido un gravísimo error. Y sin darnos cuenta, a través de la historia,
hemos colocado los libros de Elena G. de White como que estuvieran a la par de la Biblia. Y no es así. No es así. De hecho, si usted lee bien a Elena G. de White, ella lo dice bien clarito. El mensaje profético fue dado para llevarnos a la Biblia. Es una luz pequeñita para ayudarme a entender la luz mayor. Pero un adventista del séptimo día, tiene que entender que la autoridad máxima, la supremacía máxima y la preeminencia máxima es la Biblia. ¿Me están entendiendo, hermano? No estoy diciendo que no es una profeta de Dios, es muy distinto. Porque las pruebas son ineludibles. Porque hubo un acontecimiento histórico cuando la vieron entrar en visión. No respiraba y no se movía. Una cosa impresionante. Y los mensajes que dijo, o sea, ahí son las pruebas bíblicas. Es un profeta de Dios. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Los liberales, si está mal, se están yendo mucho a un extremo. Pero no podemos seguir yéndonos al otro extremo. Porque eso le ha causado mucho daño a la iglesia. Y ustedes saben que es así. Y que yo me imagino, no sé si usted cuando niño o algo, gente que va al púlpito con y prácticamente no tienen la Biblia, sino, y es la cita tal, pa. Ya ven acá, ¿dónde está la Biblia? Si la misma profeta de Dios reconoce que la supremacía está en la palabra, y Jesús lo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Eso es una ayuda auxiliar para llevarnos a la Biblia. ¿Me está entendiendo la iglesia? ¿Me entienden, hermanos? Entonces usted lo que tiene que estudiar es la Biblia. Los libros del don de profecía le van a ayudar a entender la Biblia. Gloria a Dios. Pero entonces siempre sigue siendo más importante que la Biblia. Porque ese detalle nos trae muchos problemas. Y entonces recuerden que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo adorar a Dios de manera correcta, pensando en el amigo que viene. Necesitamos comenzar a pensar de esa manera. Porque nosotros tenemos que ser responsables en quitar todas las barreras para que la palabra de Dios le llegue. ¿Me están entendiendo, hermano? Ya tenemos que quitarnos el chip de hacer el programa para nosotros, con un lenguaje que solamente nosotros entendemos, porque entonces no vamos a cumplir con la misión. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende de verdad? Entonces, primer principio de interpretación, solo la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Eso fue lo que hizo Guillermo Miller. Ni siquiera Dios había levantado a la profeta de Dios. ¿Y cómo Guillermo Miller? Porque Guillermo Miller interpretó la Biblia a sí mismo. 2300 tardes y mañanas. Oye, aquí está hablando de día. ¿Y qué representa? Mira, pero números dice, día por año te lo he dado. Entonces 40 días exploraste la tierra, 40 años peregrinaje en el desierto. Mira, la misma Biblia está diciendo que un día representa un año, porque en el juicio de Dios, Dios le dijo, día por año te lo he dado. ¿Me está entendiendo, hermano? La Biblia se interpreta a sí misma. Amén. La respuesta está en la Biblia, al menos que por nuestra mente tan pobrecita, sea un misterio que Dios no haya revelado, porque no nos da la materia gris, no nos da. Entonces, si no nos da, por lo menos, ¿para qué usted quiere un avión? ¿Para qué regáleme un avión? Si usted no anda chocando el carro, matando venado en la calle, pues imagínense si agarra un avión. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con un avión si a duras penas manejo un carro?
Es un ejemplo. Entonces Dios, sabiendo por supuesto lo inferior que somos nosotros, hay misterios que nos han sido revelados. Pero si no es un misterio que no ha sido revelado, la misma Biblia dice cuál es su significado. Amén. Tengo que estar inventando, hermano. 2. La unidad de la Escritura. La Biblia tiene una unidad de principio a fin. Por ejemplo, volvamos otra vez al tema del vino. Bueno, pero es que está difícil porque ahí en Juan dice que convirtió el agua en vino. Ah, ok, pero ya ven acá. Proverbios dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La Biblia habla de que Lot se emborrachó y sus hijas se acostaron con él. Y de ahí vinieron los moabitas y los amonitas. Quiere decir que no es bueno el alcohol. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Por qué la Biblia presenta una unidad? De tapa a tapa hay una unidad. Y el gran mensaje de la Biblia es la ruina humana y la redención que hay en Jesús. Amén. La salvación por gracia. Número 3. La Escritura explica la Escritura. Número 4. Las palabras de la Biblia deben tener su propio significado. Por ejemplo, hoy, al empezar este seminario, hicimos eso. Cuando agarramos el texto de Lucas 2:27, dice, y les declaró. ¿Verdad que cuando vimos el significado de la palabra lo entendimos mejor? ¿Están conmigo? Que es la palabra diermeneu, explicar, dar significado, dar sentido. ¿Cómo están, hermanos? Hay que tomar en cuenta el trasfondo histórico, el contexto. El trasfondo es lo que no se ve a primera vista. Hay algo explícito. Aunque hay algo explícito que está dicho, hay algo que no está dicho. Hay un contexto obvio y uno no obvio. Algo que se ve a simple vista y otro que no se ve. Lo que es antes y después del texto. 3 días después, Jesús comenzó a declarar, ajá, pero 3 días después ¿de qué? Ahí tiene que haber un mensaje. Porque si no, no lo va a decir la Biblia. Yo necesito el contexto, dónde estaba Jesús, en qué lugar estaba, y 3 días después, ¿qué fue lo que ocurrió 3 días antes? ¿Me están siguiendo, hermano? El contexto, el ambiente, lo que hay alrededor. El contexto general de toda la Escritura. La gracia y la salvación que hay en Cristo. Hay que saber el contexto de todo el libro, hay que saber el contexto de los capítulos, de los versículos. La Biblia ha de ser interpretada simple, obvia y literal, al menos que aparezca en el texto un elemento figurado. Es decir, que si no lo dice el mismo libro, por ejemplo, Apocalipsis es un libro profético, entonces es un libro que está codificado en símbolos. Pero hay otros libros que no son proféticos. Entonces usted no tiene que estar volviéndose loco a decir, esto es un símbolo de no sé qué cosa y está dándole significados que no son, porque el mensaje que está allí es literal, es lo que está diciendo allí. ¿Me están siguiendo, hermano? El principio tipológico, es decir, cuáles son las tipologías, cuáles son las representaciones. Por ejemplo, José es un tipo de Jesús. Porque a Jesús lo vendió uno de sus discípulos. ¿Y quién vendió a José? Sus hermanos. Porque el gran tema de la venta de José, como que el acabose fue ¿qué? ¿Se acuerdan? La túnica de varios colores. Oh, tremendo, porque entonces cuando entró el pecado allá, que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera, pero cuando Dios les habló todavía estaban desnudos. ¿Y cómo se quitaron la desnudez? Porque Génesis 3:21, hubo un sacrificio de un cordero y Dios los vistió. Porque es la vestimenta de Cristo la que nos da la salvación, su justicia. Amén, hermano. ¿Y qué pasó con José? Gracias a José, el mundo conocido se salvó. Porque la hambruna fue tan grande que hasta sus hermanos fueron desde Canaán hasta Egipto. ¿Por qué? Porque había un hombre en Egipto que ideó un plan
Por supuesto que nosotros leemos la historia y sabemos que era de Dios. Pero hablemos como que estamos en aquel tiempo. Hubo un hombre que ideó un plan y gracias a ese plan la gente no se murió de hambre. Gracias a Jesús hay salvación para todo el mundo. Amén. Ahí hay una tipología. ¿Me están siguiendo, hermano? Hay una representación de Jesús, porque a la final todo, el centro es Cristo. Amén. Y vamos a terminar con estas dos láminas y ya mañana vamos a pasar a la parte práctica. Esto que hemos aprendido hoy, vamos a hacer algunos ejercicios. Así que mañana véngase, almuerce temprano para que no venga aquí esa mente llena de comida y no te venga. Lucas 24, 31 al 32. Esta es la última parte. Recuerden que empezamos el seminario diciendo que Dios les declaró. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Dice, entonces le fueron abiertos los ojos a los dos discípulos que iban camino de Emaús. Reconocieron a Jesús, pero él se desapareció de su vista. Y miren lo que decía. Uno le decía al otro, no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Cuando Jesús hizo hermenéutica, cuando Jesús le dio significado a la palabra, cuando Jesús le dio sentido a la palabra, ¿qué fue lo que pasó? En el corazón de los discípulos la palabra ardía como un fuego poderoso. Amén, hermano. Eso es lo que necesitamos. Y les garantizo que vamos a crecer mucho espiritualmente y como iglesia. Si todos los que agarran el púlpito vienen de una correcta hermenéutica, si lo hacen, el fuego de la palabra de Dios arderá en su corazón. Para el que predica. ¿Y qué va a pasar con el que oye? El libro Evangelismo, página 30, aquí terminamos, dice, cuando Cristo estuvo en el mundo, aprovechó tales oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? Donde quiera que la gente se reunía en grupos numerosos con cualquier propósito, allí se escuchaba su voz. Amén. Cada vez que la gente se reunía, Jesucristo aprovechaba la oportunidad. ¿Para qué? Para predicar. Se escuchaba su voz clara, distinta, dando su mensaje. Y como resultado de esto, después de su crucifixión y ascensión, miles de personas se convirtieron en un solo día. La semilla sembrada por Cristo penetró en sus corazones y germinó. Y cuando los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo, entonces reunieron la ¿qué? Reunieron la cosecha. Necesitamos comenzar o continuar, mejorar la correcta hermenéutica para arrojar la semilla. Para arrojar la semilla, para arrojar la semilla. Y el Espíritu Santo, que es la promesa, desde que Cristo ascendió al cielo y fue entronizado, recuerden que el derramamiento del Espíritu Santo aquí en la tierra fue la señal de algo grande que ocurrió allá en el cielo. El bautismo del Espíritu Santo no es algo para el futuro, es algo que ya ocurrió. Pastor, y si ya ocurrió, y si ya el Espíritu Santo está llenando a todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos tan dormidos? ¿Por qué estamos tan pálidos? El agua puede caer sobre la tierra, pero si la semilla no está ahí, ¿qué planta va a salir, hermano? Vamos a echarle bastante agua, vamos a echarle bastante agua, echarle abono. ¿Y la semilla? ¿Me está entendiendo la iglesia? La semilla no es Facebook, la semilla no es TikTok. Las semillas no son los reels. Las semillas no son los bailes y la tontería. La semilla no es la pelea de pitbull mexicano. Eso no es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, si hay correcta hermenéutica, vamos a arrojar la semilla. Vamos a arrojar la semilla. Y el Espíritu Santo va a dar la cosecha. Amén. Vamos a tener más bautismo constantemente, va a haber más fervor, va a haber mayor unidad, va a haber más santidad, va a haber más responsabilidad, va a haber más amor cristiano, va a haber más unidad, va a haber poder, hermano. Sí, se van a avecinar más tormentas y más guerras porque
Si hay algo a lo que teme el enemigo, es cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la iglesia. Pero él ya está vencido. Por eso estamos haciendo esta capacitación. Para que el fuego de la palabra de Dios arda en su corazón y para cuando usted predique, arroje la semilla y déjele la parte que le toca al Espíritu Santo, déjesela a él. Amén. ¿Queremos ver una iglesia así? Amén. Queremos ver unas campañas y ver milagros poderosos. Amén. Que apenas empiece a predicar y ya la gente está conmovida, llorando, arrepentida. Para eso estamos haciendo esta capacitación. Para que ustedes conmigo mejoremos en el nombre de Dios muchísimo. Y cada sermón que haya estremezca a la iglesia. Yo deseo eso de corazón. Deseo que el fuego de la palabra de Dios arde en mi corazón y deseo que también arda en el tuyo. Amén. Yo sé que usted lo desea también. Así que estamos aprendiendo. Amén. Usted, wow, pastor, tantas cosas, no sé. Quédese con lo más importante. Y lo más importante es, porque al final lo demás es letra. Claro, yo tengo que darle a usted las técnicas, los principios que le acabo de decir. Pero al final eso es solamente letra. Lo más importante es que la palabra de Dios produce un fuego en el corazón, transforma. En la palabra de Dios está la vida de Cristo. Y si nosotros estamos llenos de la vida de Cristo, hay poder, hermano. Hay una vida nueva. Y habrá poder para los que nos escuchan. Amén. Y necesitamos ese poder.